Hola familia del lugar de su gracia, espero se encuentren bien, se encuentren en la paz del Señor y confiando en el Señor, confiando en Él de que ya pronto estaremos reunidos ahí en el lugar de su gracia, de que este momento por el cual estamos atravesando va a pasar y que volveremos a estar reunidos como una familia para alabar, para adorar, para celebrar y exaltar el nombre del Señor. El día de hoy es considerado el domingo de resurrección. Y este era el día en el que le había pedido, yo creo que era la oración de todos los pastores, de que pudiésemos haber estado reunidos en la iglesia. Pero no se pudo. Pero de cualquier forma, vamos a compartir la palabra. Quiero decirte que este es un día especial, este es un día de celebración por lo que vamos a aprender. Hoy celebramos, como te lo dije, el domingo de resurrección, que viene siendo el día cuando Jesús resucitó. Fue crucificado, pero tal y como Él lo dijo, al tercer día iba a resucitar. Y por esa razón quiero tomarme este tiempo para compartirte esta enseñanza, compartirte esta palabra para que tú la puedas compartir con los demás. Así que te voy a dar la oportunidad de que tomes tu Biblia, tu libreta para tus apuntes. Ya pusimos este tiempo en las manos del Señor, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poder llevar a cabo esta enseñanza. Y también le hemos dicho, como siempre le decimos al enemigo, que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Y también nuestra oración de que seamos no solamente oidores, pero también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición y queremos en verdad ser bendecidos. Así que si ya estamos listos, vamos a empezar el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Te lo dije anteriormente, hoy celebramos en lo que se le conoce como el domingo de resurrección. Y este es el día en el que la iglesia cristiana en general está de fiesta, porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador. Y para poder entender y tener una mejor idea de lo que es la resurrección, quise el día de hoy darte la definición en sí de lo que es la resurrección, la palabra resurrección, porque muchas veces, como lo digo ahí en el lugar de su gracia, podemos celebrar ciertos días, ¿verdad? Podemos celebrar la Navidad, que es la Navidad. Celebramos también la Pascua, lo que es la Semana Santa, y es bueno saber, tener un conocimiento, ¿verdad?, de lo que estamos celebrando. Y te lo digo porque es muy importante. Es como cuando los niños van a la escuela, ¿verdad?, y les dan el día libre en el día de los presidentes, en el día de Martin Luther King. Entonces siempre es bueno saber, conocer, estudiar a fondo por qué estamos celebrando ese día. Y nosotros como cristianos pues deberíamos también de hacernos esa pregunta: ¿por qué celebramos el día de resurrección? Ahora, la palabra resurrección viene del griego y es la palabra anastasis, que quiere decir levantarse de la tumba, un levantamiento de la tumba, y también la restauración de la vida. Esa es la definición que se le da, o varias de las definiciones que se le da a la palabra resurrección. Y quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer,
del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ponle atención a eso, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Dice, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo, o les dijo más bien, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Una de las cosas que me llama la atención en este pasaje de Mateo 28, versículo de 1 al 10, mira lo que dice el versículo 7, lo que el ángel les está diciendo, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Dice, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Siempre hemos dicho que quise hacer un paréntesis, porque siempre hemos dicho que los ángeles son los mensajeros, los que llevan la palabra, los que llevan el mensaje. Y me llama la atención aquí cuando el ángel dice en el versículo 7, he aquí os lo he dicho. Y puedo imaginarme que ese era el mensaje, esa era la tarea de ese ángel, de descender, ¿verdad? De descender a la tumba y de ver a estas mujeres para poderles compartir las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado. Por eso te digo, me gusta como dice el final de este versículo, he aquí os lo he dicho, como diciendo, ya cumplí con lo que se me ordenó, con lo que se me mandó hacer, ¿verdad? En el versículo 1 de Mateo vemos que dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La otra María venía siendo la madre de Jacobo y de José, como nos los dice en el capítulo 27, en el versículo 56. Mira, vamos a leerlo rapidito. Dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esa era la otra María, de acuerdo a lo que nos dice aquí el versículo 56 del capítulo 27 de Mateo. Ahora, repasando el pasaje, podríamos decir que en el versículo 2, lo que nos dice qué manera en verdad de anunciar el acontecimiento, el hecho, lo que se estaba llevando a cabo, porque dice el versículo 2 que se produjo un gran terremoto. Y por eso muchas veces yo te digo ahí en el lugar de su gracia, no solamente leas la palabra, sino medita en la palabra para que podamos ver lo que la palabra nos está diciendo. Ahí usa, ¿verdad? Este versículo dice que se produjo, y una versión dice, y hubo un gran terremoto. O sea, piénsalo por un momento. Para anunciar lo que
había ocurrido la resurrección de Jesús. Dice la palabra, de acuerdo al versículo 2 de este capítulo 28 de Mateo, que hubo o que se produjo un gran terremoto. O sea, no dice que hubo y que se produjo un terremoto, sino que dice un gran terremoto. Y ponte a pensar lo que esas palabras, un gran terremoto, vendría siendo. Es como hoy en día cuando nosotros oímos que hay un terremoto, que sucedió un terremoto en Chile, que sucedió un terremoto en México, que sucedió un terremoto en Japón, en California, ¿verdad? Llama la atención. O sea, todo el mundo se da cuenta, especialmente las personas que viven en esos lugares donde ocurrió el terremoto. Y esas personas viven alerta. Cuando ocurrió ese gran terremoto, el gran terremoto fue dado para anunciar un acontecimiento. Y el acontecimiento para anunciar era la resurrección de Jesús. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, dice, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora yo quiero decirte algo en cuanto a la resurrección para poder entender lo que nos dice aquí, lo que hemos leído hasta del versículo 1 al 2. Hablábamos de la resurrección y voy a decirte ciertas notas en cuanto a la resurrección para entender un poco mejor esto. La resurrección fue atestiguada por varios testigos, incluyendo el ángel, varios soldados y las mujeres en la tumba, y más tarde fue atestiguado por los mismos discípulos. O sea, la resurrección fue atestiguada por varias personas y esas personas fueron testigos de lo que pasó. Dice el versículo 66 del capítulo 27, si lo puedes leer, el versículo, dice ahí el versículo 66 del capítulo 27, para tener una idea de cómo estaba la tumba. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, el versículo 66 del capítulo 27 de Mateo nos dice cómo estaba la tumba. Y la tumba estaba sellada, y la tumba había sido sellada para asegurarse que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Algo similar, o para tener una mejor idea de lo que es cuando se dice que la tumba estaba sellada, puedes leerlo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17. Ahora dice, la tumba estaba sellada. Y la excusa dada por los soldados, como lo vamos a leer más adelante, era ilógica porque, en otras palabras, la excusa que ellos pusieron no tenía sentido. Ellos, los soldados, sabían cuál era el castigo, como resultado de no estar alerta, y ese castigo era la muerte. O sea, se le daba muerte a aquel soldado que no estaba alerta. Dice el versículo 3, aquí. Mira cómo identifican al ángel en el versículo 3. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Lo de relámpago y su vestidura, como dice aquí, blanco como la nieve, son, de acuerdo a los comentaristas de la Biblia, son características de los seres celestiales. O sea, de esa forma se describe a un ángel, se identifica a un ángel. Como dice aquí, el aspecto como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora mira lo que dice el versículo 4. Por eso te decía hace un momento que la excusa que dieron los soldados era ilógica, o sea, no tenía sentido. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se quedaron como muertos. Y cuando ya volvieron en sí, pues ya prácticamente no sabían qué decir. Tenían que dar alguna excusa de lo que había pasado.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahora quiero volver a lo que te decía en cuanto a lo que la excusa que dieron los discípulos, ¿ok? Dice el versículo 12: y reunido con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Ok? Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. En otras palabras, esa fue la excusa que dieron los soldados, de que según los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué te digo que es ilógico, que no tiene sentido? Porque te dije hace un momento que la tumba estaba sellada. Y cuando la tumba estaba sellada, no había forma en que los discípulos pudiesen, en verdad, remover la piedra. Tendrían que haber usado, como se diría hoy en día, una herramienta bien fuerte para poder remover esa piedra. Por eso los soldados tuvieron que inventarse algo para no ser llevados a la muerte o no ser sentenciados a la muerte. ¿Ok? El versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, el que fue colgado de un madero, el que fue colgado de una cruz. Y dice el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En el versículo 6 usan la palabra resucitado. Y luego, después de la palabra resucitado, dice, como dijo. O sea, el Señor Jesús dijo que iba a resucitar. Y si vamos ahí al capítulo 16 del libro de Mateo, capítulo 16, del libro de Mateo, dice el versículo 21 del capítulo 16, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que entiendas cuando dice este versículo 21, dice que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que le era necesario, o sea, él tenía la necesidad, ¿verdad?, de ir a Jerusalén. Y cuando dice padecer, Jesús se estaba refiriendo ya por lo que tenía que pasar, esa llamada pasión, ¿verdad?, ese sufrimiento. Cuando les dijo, y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17 del mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículo 23, dice, capítulo 17, en el versículo 23, dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, Jesús ya estaba anunciando que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahí en el capítulo 20, versículo 19, dice, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Dice, mas al tercer día resucitará. Por eso cuando en el versículo 21 del capítulo 16 él dice que va a tener que padecer, él se estaba refiriendo a lo que vemos aquí en el versículo 19 del capítulo 20. Dice, y le entregarán, a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen,
dice, mas al tercer día resucitará. De las 3 veces que Jesús anunció su muerte, aquí en Mateo 20, versículo 19, usa la palabra crucificarán, ¿ok? Y aquí Jesús fue más específico en cuanto a cómo iba a morir, y de la forma que él iba a morir era el ser crucificado. Ahora, en el versículo 7 vemos algo muy interesante, aquí en el capítulo 28, versículo 7. Y esta es una de las preguntas que siempre cuando hablamos de esto o en relación a la vida de Jesús les hago a las personas ahí en el lugar de su gracia. En el capítulo 28, versículo 7 dice, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va adelante de vosotros a Galilea. Ahora, ¿por qué Galilea? Galilea se menciona aquí en el versículo 7. Dice, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Y luego dice, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Si leemos también en el versículo 10 de ese mismo capítulo, primero leímos lo que decía en el versículo 7, ahora vamos a leer lo que dice en el versículo 10. Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En el versículo 10. Y luego dice el versículo 16 de ese mismo capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y siempre surge la pregunta, ¿por qué Galilea? ¿Por qué el Señor dijo que fueran a Galilea? O sea, ¿a dónde se fueron los discípulos? A Galilea. ¿Ok? Tienes que entender que aparte de que en Galilea Jesús fue donde empezó su ministerio, por eso era importante Galilea, porque fue ahí donde Jesús empezó su ministerio, y lo podemos ver en el capítulo 4 del libro de Mateo. También Galilea es el lugar en donde les fue dada la gran comisión. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de la gran comisión, y no que me quiera salir del tema, pero también hallamos algo muy importante, 4 verbos muy importantes allí en la gran comisión, los cuales son ir, hacer, bautizar y enseñar. ¿Por qué Galilea? Porque como te lo dije, Galilea fue el lugar donde Jesús empezó su ministerio y en donde se les fue dada la gran comisión a los discípulos. Para concluir, la resurrección tiene una importancia tremenda. Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Y cuando dice resucitar, usó la palabra resucita, y en inglés viene siendo to be raised, y lo cumplió. Él dijo, al tercer día voy a resucitar, y lo cumplió. Él está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Él vive. Él no está muerto. Hoy celebramos su triunfo sobre la muerte. O sea, este es un día de fiesta, este es un día de celebración, este es un día en el que si no lo podemos hacer en la iglesia, si no lo podemos hacer en el templo, vamos a hacerlo en nuestra casa, vamos a poner la alabanza, vamos a poner esa música para celebrar que el Señor venció, que el Señor resucitó, que Él no está muerto, que Él derrotó a la muerte. Y este es el día en que estamos celebrando ese acontecimiento, porque la resurrección es considerada como el segundo grande acontecimiento.
El primer acontecimiento más grande en la historia fue cuando Él nació. Segundo acontecimiento, dicen muchos de los eruditos, de los historiadores, de los comentaristas de la Biblia, dicen que fue precisamente lo que hoy celebramos. La tumba, esa tumba que fue sellada, está vacía. Está vacía. Está vacía. Y es señal de que Él resucitó. En Primera de Corintios, te lo voy a dejar esto de tarea. En Primera de Corintios, capítulo 15. Este capítulo 15 de Primera de Corintios es conocido como el gran capítulo de la resurrección. Así que espero en verdad que hayas aprendido algo el día de hoy en cuanto a la resurrección, porque como vuelvo y te lo digo, estamos de fiesta, estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dejarte con la bendición que siempre declaramos ahí en el lugar de su gracia. Así que si tienes a alguien, ahí a tu lado, pues dale una sonrisa primeramente y dile: hoy estamos de fiesta. Hay un corito que decía: estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también estamos de fiesta, y me recuerda aquel canto también que entonábamos, ¿verdad? El que canta en Marcos Vive, dice: venció, Cristo venció. Pues hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando esto. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dile lo siguiente, dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, quiero concluir este tiempo solamente para decirles que los echo de menos, los extraño, que estoy contando los días en el que podamos una vez más estar reunidos ahí en el lugar de su gracia. Yo sé que ese día viene, yo sé que ese día va a ser pronto, y sé que las otras personas que están viendo este video, pues les hacemos también la invitación para que, si vives aquí en el área, puedas venir y conocer el lugar de su gracia. Así que me despido y una vez más te digo: estamos de fiesta. Comparte esta enseñanza con aquellas personas que tú consideres que necesitan oír en cuanto a la resurrección, necesitan oír el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que un fuerte abrazo, que Dios te guarde, y como te lo he dicho siempre, hagamos a un lado el temor, vivamos sabiamente y confiemos solamente en Dios, porque este virus no es más grande que Dios. Recuérdalo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.